Nuestro primer presentador, nuestro primer panelista es el padre Manuel Clavijo. Padre Manuel Clavijo es de origen colombiano. De hecho, acaba de regresar de Colombia. ¿Cuándo regresaste? Hace una semana. Hace una semana acaba de regresar de Colombia. ¿No me ves lo morenito que estoy? Está todo morenito. Bien, el padre Manuel Clavijo es un sacerdote párroco en la diócesis de Worcester, Massachusetts. Fue uno de nuestros estudiantes, terminó uno de los programas de maestría en teología en Boston College también. Es un experto en la teología de Orígenes de Alejandría, un teólogo que murió hace muchísimos años, que nadie le pone atención, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Y el padre Manuel Clavijo en particular ha sido un sacerdote que ha abogado tremendamente por los derechos no solamente de los latinos, sino también de las comunidades indígenas en los Estados Unidos. Cuando trabajó en una parroquia en donde había una comunidad indígena bastante de Ecuador, el padre trabajó tremendamente. Lo mismo ha estado involucrado con CRS, Catholic Relief Services, que es la organización, la agencia de los obispos de los Estados Unidos, haciendo trabajo social y trabajo de servicio a nivel internacional. Los dejo con el padre Manuel Clavijo. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta ocasión tan especial. Primero quiero darle las gracias al doctor Ospino por su invitación a este simposio y por permitirme compartir con ustedes mis reflexiones acerca de la relación entre la catequesis con hispanos y la justicia social. Hosman no les estaba vendiendo el libro, pero yo sí se los voy a vender. Es un libro muy agradable y en ese libro pequeño, corto, que trae un mensaje bastante claro y conciso y algunas veces hasta divertido. El profesor Ospino, siguiendo el Plan Nacional para el Ministerio Hispano, enumera y explica 10 características que han de identificar una catequesis hispana. Voy a tratar 2 de ellas. La primera, encarnada en la realidad del pueblo hispano. Y la segunda, promotora de ejemplo y de justicia. Y lo voy a hacer tal vez desde 2 perspectivas, desde el fenómeno Francisco y desde el fenómeno Ospino. Perfumes y fragancias son parte de nuestro diario vivir. No hay duda que a la gran mayoría de nosotros nos gusta oler bien. Basta pasar por las mesas y sentimos el Christian Dior y el Calvin Klein y todo ese tipo de fragancias agradables. Si nos gusta una fragancia, decimos, esta está bien dulce, o esta es un poco fuerte, o esta es un poco spicy. El profesor, el padre Daniel Grudy, en Globalización, Espiritualidad y Justicia, dice que en los Estados Unidos solamente cada año gastamos más de 28 billones de dólares en fragancias. Y este pequeño dato muestra simplemente que a la gran mayoría de los habitantes, de las personas que viven en los Estados Unidos, tienen la tendencia de ponerse fragancias. Y descubrimos que en una forma u otra, esta fragancia nos sienta bien. Y hacemos la decisión consciente de adquirirla. Para que nuestra catequesis y evangelización del pueblo hispano en Estados Unidos y particularmente las comunidades con las que trabajamos se encarne en la realidad del pueblo hispano, es absolutamente necesario que hagamos la decisión consciente de adquirir el aroma del rebaño que pastoreamos, como lo dice el Papa Francisco en su encíclica. Él dice que siendo conscientes del amor primero, que Dios nos ha amado primero, que Dios ha tomado la iniciativa de buscarnos como misioneros, como catequistas, como evangelizadores, o con la expresión que él usa, como callejeros de la fe, tenemos que involucrarnos, acompañar a nuestras comunidades desde lo más profundo de sus realidades. Tomamos la iniciativa, sin miedo, salimos al encuentro, llegamos a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. El Papa nos lo dice en Evangelii Gaudium. Y el Papa en ese documento hace un llamado supremamente especial a gritos, como lo decía Hosman antes. Dice, atrevámonos un poco más a primerear. Y él se excusa de ese neologismo que utiliza. Pero la necesidad de tomar la iniciativa de encontrar a nuestras comunidades en las realidades que experimentan día tras día
Y él dice, como consecuencia, la iglesia se involucra. Y pone el ejemplo de Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Jesús se pone de rodillas para lavarlos. Y ese signo de humildad y de solidaridad y acompañamiento presenta una manera especial a seguir de cómo hacer nuestra catequesis y nuestra evangelización. Y después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, Él les dice a ellos, si ustedes hacen lo mismo, ustedes serán felices. Entonces esta humildad, este abajamiento, esta solidaridad y este acompañamiento le hace bien a los discípulos de Jesús. Por tanto, este aroma de oveja que el Papa nos invita, nos sienta bien, va con lo que nosotros somos, va con nuestra vocación, con nuestro ministerio y con lo que queremos ser en el camino hacia el verdadero discipulado. El oler a oveja, el tomar el olor de nuestras comunidades, descubrir verdaderamente sus realidades profundas, es sin ninguna duda el ticket para nuestra salvación. Y sí, tal vez esa afirmación suena un poco utilitaria, pero nuestra salvación depende del olor o del perfume que llevamos puesto. La comunidad evangelizadora, los catequistas, los agentes de evangelización se meten y se involucran y se encarnan en la comunidad de nuestras... se encarna no simplemente con conceptos abstractos, como lo dice Hosman en su libro, o con modelos pastorales diseñados en las comodidades de nuestras casas curales o en nuestras oficinas, sino con obras y gestos en la vida cotidiana. Y el Papa dice esto: involucrándonos, tocamos la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y los evangelizadores así huelen a oveja y éstas escuchan su voz. Entonces, ¿cuál es la realidad en la cual tenemos que involucrarnos? Siguiendo la exposición de Hosman o voces proféticas del tercer encuentro nacional hispano de pastoral, o viendo simplemente la cruda realidad que se hace presente día tras día en nuestras comunidades. Y los resultados de estudios, podemos decir con Hosman en su libro, y como lo dijo en la presentación hoy, que es imposible ignorar que la gran mayoría de latinos en Estados Unidos viven en pobreza o cerca de los niveles de pobreza. Y agregando unos cuantos números a lo que Hosman presentó ahora y a lo que los otros panelistas van a decir más tarde, 25 al 30% de los latinos en Massachusetts simplemente viven en extrema pobreza. Que tenemos todavía dificultades serias en acceder a la educación. Que la violencia doméstica es prevalente en las comunidades latinas. Que los hispanos, cuando se habla de etnicidad o de raza, somos el segundo grupo con presos más altos en los Estados Unidos. Que combinando los encarcelados de México, de la República Dominicana, de Cuba y de Colombia, hacemos más del 20% de la población total de encarcelados en los Estados Unidos. Que los latinos son víctimas de actitudes racistas y que somos los primeros en ser señalados cuando se habla de inmigración. En una de las entrevistas que hice con estos indígenas ecuatorianos que viven en Milford, le pregunté a uno de ellos acerca de sus viajes a los Estados Unidos y de si su viaje había sido bueno o si valió la pena venir a los Estados Unidos. Y Carlos respondió a mi pregunta de la siguiente manera: muchos piensan que por tener un carro y unos dólares más hemos ganado bastante, pero la verdad detrás de nuestra realidad es que no hemos ganado nada. Hoy estamos vendiendo nuestra vida por unos cuantos dólares más. Trabajamos 12 o 14 horas al día. Y sí, vemos el progreso que queríamos tener cuando decidimos hacer el viaje. Al menos nuestros hijos hoy pueden ir a la escuela. Se puede decir que aunque hoy tengo más recursos, mi vida no mejoró, al contrario, empeoró. Estamos lejos de nuestras familias, lejos de nuestra comunidad, lejos de nuestro pueblo, lejos de todo. No creo que pueda decir que mi vida ha mejorado. Dejamos nuestro pueblo y tratamos de adaptarnos a uno nuevo. Esta vida siempre será difícil,
y siempre habrá mucho sufrimiento. Encarnarse, involucrarse, oler a oveja, exige que estemos atentos a todas estas realidades. Y como catequistas y evangelizadores, debemos esforzarnos por discernir las raíces de la pobreza y de los problemas sociales que afectan a nuestras comunidades. De esta necesidad de conocer las raíces de la realidad del pueblo latino nace mi segundo punto: promotora y ejemplo de justicia. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dedica el capítulo 4 total de su encíclica a la dimensión social del Evangelio. Y como nos lo recuerda Juan Pablo II, catequesis y evangelización van cogidas de la mano, se ayudan mutuamente. En el segundo numeral del capítulo 4, el Papa lo dedica totalmente a la inclusión social de los pobres. Y el Papa abre este numeral con las siguientes palabras: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Jesús, el evangelizador por excelencia y el evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar de los más frágiles de la tierra. El Papa en este párrafo hace mención a un concepto que para mí, y después de los datos que hemos recibido hoy y de la realidad que descubrimos todos nuestros días, es supremamente importante en nuestra catequesis. Este concepto es el del desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Como nos lo recuerda el Papa Pablo VI en Populorum Progressio y el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, el desarrollo integral, el desarrollo humano no puede ser reducido o separado en partes. No solamente concierne a la iglesia, a nosotros, agentes de evangelización, no solo concierne el desarrollo espiritual y religioso. En nuestras catequesis no es suficiente con enseñarles el Padre Nuestro o las oraciones, o saber qué se recibe durante la primera comunión o la confirmación. Nuestra preocupación en nuestro proceso evangelizador y en nuestras catequesis y en la actividad misma de la iglesia debe ser el desarrollo integral del creyente en sus dimensiones físicas, económicas, materiales, sociales y desde luego espirituales. El desarrollo integral solo puede alcanzarse en el contexto de relaciones justas, cuando la sociedad permite el desarrollo y el crecimiento personal y comunitario de todos aquellos que hacen parte de la sociedad. Desarrollo integral. Tal vez lo que le acabo de decir todavía tiene un sentido abstracto. Necesitamos concretizarlo de alguna manera. Entonces creo que es importante describir en unos cortos términos en qué consiste la justicia desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista bíblico. En el 2005, dos profesores de aquí de Boston College escribieron un artículo supremamente interesante para el magazine teológico Theological Studies. Se llama Salvación Cristiana, perspectivas bíblicas y teológicas. Y en este artículo, los autores explican el modelo profético de la salvación utilizando al profeta Isaías, al evangelista San Lucas y a San Irineo. Y esta es mi interpretación de lo dicho en el artículo. Y se lo quiero compartir porque particularmente a mí, en mi vida sacerdotal y en mi vida como evangelizador, me ha dado una visión distinta de lo que estamos llamados a hacer en nuestras parroquias. Ellos dicen que cuando el profeta Isaías habla de la justicia de Dios, de la justicia divina, el profeta no está hablando de un concepto jurídico como lo interpretamos ahora. Cuando el profeta Isaías, Lucas y San Irineo hablan de justicia, se habla de la implementación de ella, de establecer la justicia que Dios quería para el mundo. Que la justicia no es el veredicto que un juez da cuando escucha a las dos partes que están involucradas. Justicia significa rectificar una situación que ha sido viciada y recobrar el significado y el sentido que tenía originalmente en el plan de Dios.
Por tanto, cuando nosotros hablamos de justicia o cuando hablamos del desarrollo integral de la persona, estamos hablando de algo que tiene que pasar aquí y ahora. Y tiene que pasar por medio de nosotros, los agentes que hacemos la historia, nosotros mismos. Así la justicia sucede en nuestra vida, sucede en nuestro tiempo y sucede en nuestro espacio. La justicia divina no es algo que va a pasar después de que muramos. Ay, Dios lo recompensará. No importa que usted sea pobre, no importa que usted sufra lo que tenga que sufrir acá, Dios lo premiará. La justicia de Dios necesita agentes humanos que facilite su realización aquí y ahora. Por tanto, justicia en el contexto teológico y bíblico se define como una justicia que restaura, como una acción de Dios que restaura la dignidad del ser humano. De ahí la necesidad de nuestra acción catequética y evangelizadora, utilizando el mensaje de la justicia de Dios en el Evangelio para que nuestras catequesis tengan una conexión esencial a la justicia social y a lo que Dios quiere para todos nosotros. La doctrina social de la Iglesia nos ofrece diferentes formas, diferentes métodos y diferentes fuentes. Y una de ellas es el análisis social, que nace de este concepto, de este método de ver, juzgar y actuar. Y en este análisis social la Iglesia nos invita a hacer 4 cosas fundamentales. La primera, oler a oveja. Esa es la primera. La segunda, hacer un análisis social de la realidad. El obispo Elder Cámara contaba que cuando él le daba pan a los pobres, todo el mundo lo consideraba un santo. Pero cuando preguntaba por qué hay pobres en el mundo, todo el mundo lo consideraba un comunista. Pero es importante para nosotros en esa parte de análisis social hacer las preguntas: ¿por qué nuestros latinos, por qué nuestros hispanos siguen viviendo en la pobreza? ¿Por qué nuestros latinos siguen siendo discriminados? ¿Por qué nuestros hispanos siguen teniendo una vida tan indigna cuando hay un buen grupo en la sociedad que pareciera que lo tuviera todo? Y luego mirar esa realidad desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice el Evangelio acerca de la pobreza? ¿Qué dice el Evangelio acerca de la dignidad del ser humano? ¿Qué dice el Evangelio acerca del bien común? El bien común se ha convertido en algo extraño para nuestras comunidades. Dejó de ser común para ser algo que pobremente conocemos. O el bien se convierte en algo que unos pocos en la sociedad pueden alcanzar. Al final de las 10 características que el profesor Ospino nos presenta en su libro, la última de estas 10 características de una catequesis hispana es que sea fermento del reino de Dios en la sociedad. En la carta a los Romanos, San Pablo dice que el reino de Dios es justicia y paz. El profeta Isaías, en su capítulo 32, dice que la justicia traerá siempre la paz. Por tanto, el reino de Dios es un reino de justicia y de paz. Y si queremos la paz, si queremos verdaderamente que nuestra evangelización tome carne en nuestras comunidades hispanas, si queremos que verdaderamente el reino de Dios se hace presente, es necesario que nuestra catequesis y nuestra evangelización siga el consejo del Papa Pablo VI. Si queremos paz, si queremos el reino de Dios, trabajemos por la justicia, porque la justicia es la levadura y el fermento del reino de los cielos. Gracias. Muchas gracias, Padre Manuel. Y nuestra segunda panelista es la hermana Bárbara Gutiérrez, quien es de origen mexicano, pertenece a la comunidad de las hermanas de Notre Dame, las mismas hermanas que dirigen Emmanuel College, de hecho la universidad para la cual Pilar trabajó por cerca de 3 décadas enseñando, ¿cierto? Y Bárbara, entonces, como les mencionaba, ella es la directora de admisiones de la Escuela Cristo Rey, una iniciativa que comenzó también de manos de los jesuitas en Chicago
Y hoy en día ha sido una iniciativa tremenda de escuelas católicas que se ha expandido por todas partes del país. Ella nos va a ayudar a entender esa relación entre catequesis, evangelización y escuelas católicas. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí. Le quiero agradecer al doctor Ospino por la invitación. Realmente es un placer venir a compartir con ustedes algo de información sobre algo que es mi pasión, la educación de los hispanos en los Estados Unidos y sobre todo la educación de los jóvenes hispanos en los Estados Unidos. No traigo ninguna receta, no traigo información que sea gran novedad. Probablemente lo que yo voy a compartir con ustedes lo han escuchado, pero espero que nos ponga a pensar, porque al final con las preguntas todos tenemos que encontrar la respuesta. Yo les voy a hablar de la importancia Yo les voy a hablar por qué los hispanos hemos de considerar las escuelas católicas como un recurso clave para la evangelización en los Estados Unidos. Y con la información que el doctor Ospino presentó antes, le dio la base a todo lo que yo les voy a comentar. Voy a darles esa información basada en algunos proyectos de investigación, algunas estadísticas y mi experiencia personal trabajando como directora de admisiones en una escuela preparatoria en Lawrence, Massachusetts. Voy a darles 3 razones por las cuales, estoy segura de que hay muchas más, pero voy a darles 3 razones por qué las escuelas son un instrumento muy valioso para la evangelización de nuestra juventud hispana. Y al final voy a hablar de una área de oportunidad o problemática o área de crecimiento, como le queramos llamar, pero es algo que tenemos que considerar. Primero, déjenme darles un poquito de antecedentes. Me imagino que la mayoría de ustedes está familiarizado con el efecto escuela católica. Esto es el efecto positivo que tienen las escuelas católicas en la educación de los estudiantes de minorías, sobre todo en las áreas urbanas o en áreas de desventaja social. Este efecto ha sido comprobado en estudios que se hicieron desde 1965, fue presentado por Coleman, Hofner y Kilmore en 1982. ¿Por qué sucede este efecto? Bueno, las escuelas católicas promueven el éxito de todos los estudiantes. En la escuela en la que yo trabajo, en unos minutos les hablaré un poco de ella, promueven el desarrollo y éxito de los estudiantes de minorías, sobre todo. Las escuelas, generalmente las escuelas católicas tienen un número menor de estudiantes, la población estudiantil es mucho menor que en una escuela pública. También, por ejemplo, en Lawrence High School recibe cada año aproximadamente 1,000 estudiantes, 900 estudiantes en el 9º grado. La escuela en la que yo trabajo recibimos 100. La otra escuela preparatoria en Lawrence, Central Catholic High School, recibe 350, pero solo recibe 70 estudiantes minoritarios, y en esos 70 están incluidos los estudiantes internacionales. Así que no, el nivel de población es muy diferente. Las clases son pequeñas, con maestros muy dedicados. Los maestros en escuelas católicas no ganan más que los maestros en escuelas públicas. Están ahí por el amor a la misión y el amor a los estudiantes. Pero son maestros muy dedicados que le dan la atención a los estudiantes. Tiene un ambiente seguro, y aquí quiero mencionar que los padres de los estudiantes, cuando ellos vienen a solicitar el acceso, a llenar la solicitud, lo primero que me dicen es: yo quiero que mis hijos vengan aquí porque es un ambiente seguro. No quiero que se dejen influenciar no quiero que anden con malas influencias, como decimos los hispanos. Es un ambiente seguro que lamentablemente el día de hoy nuestras escuelas públicas no pueden proporcionar, y esto es algo muy triste. Los programas académicos son bien estructurados y son programas académicos que realmente representan un reto para nuestros estudiantes.
porque en el caso de nuestra escuela, las escuelas que alimentan con estudiantes a nuestra población estudiantil son escuelas públicas y lamentablemente la mayoría de los estudiantes que vienen de la escuela pública vienen por debajo del nivel académico que deberían estar. Y eso es un reto, así que el programa académico representa un verdadero reto para ellos. Finalmente, tenemos también, cualquier escuela religiosa tiene prácticas católicas frecuentes. El uso de los recursos. Thomas Groom en 1998 y Lisa Delpit mencionaron a través de, presentaron en base a estudios que realizaron, que el éxito académico para estudiantes de escasos recursos se obtiene con menos recursos académicos en escuelas católicas que en escuelas públicas. Y esto debería de ser un aliciente para nosotros. Esto tenemos que ir a venderlo con la gente para que nos ayuden a seguir educando a nuestros estudiantes en escuelas católicas. Para presentarles las 3 razones que les comenté en un principio de por qué las escuelas católicas son un elemento importante en la evangelización, déjenme hablarles, por favor, un poco de la escuela en la que yo trabajo. Los últimos 3 años he sido la directora de admisiones de Notre Dame Cristo Rey High School. Es una escuela católica que pertenece a la red de preparatorias Cristo Rey. Es una escuela que está patrocinada por las hermanas de Notre Dame. La escuela se encuentra ubicada en Lawrence, Massachusetts. Como ustedes sabrán, para las personas que no lo saben, Lawrence, Massachusetts es la ciudad más pobre de Massachusetts. 1 o 2 años de repente no aparece como la segunda o la tercera más pobre, pero generalmente aparece como la ciudad más pobre de acuerdo a la Oficina de Censo de los Estados Unidos. En la información del 2012 volvió a aparecer como la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Así que es una escuela que está en un lugar que enfrenta muchísimos retos. Ahora, la escuela, como les comento, es parte de la red de preparatorias Cristo Rey y esto es importante. La red de preparatorias Cristo Rey tiene 10 estándares que ayudan o garantizan el cumplimiento de la misión. Yo les voy a hablar de los 3 primeros, ya que está el padre Jaime. Así que y tengo que mencionarlo, él estuvo en el proyecto de factibilidad para llevar a cabo la creación de la red Cristo Rey y él estuvo en la primera escuela en Chicago. ¿Cuántos años, padre? Así, como 16 años. Como 16 años estuvo trabajando ahí. Bueno, déjenme hablarles de los 3 primeros estándares. Las escuelas deben tener una misión explícitamente católica y contar con aprobación de la Iglesia. El segundo estándar sirve a estudiantes de escasos recursos y la escuela acepta a estudiantes de diferentes credos y culturas. Esto es importante porque las preparatorias Cristo Rey tienen un nivel máximo de recursos, de income, de salario por familia que podemos aceptar. Cada año en esta escuela hay aproximadamente de 7 a 10 familias que yo no puedo aceptarles la solicitud porque la familia tiene un salario mucho más alto de lo que la red requiere, de lo que este estándar requiere. En la mayoría de los casos está muy bien justificado. En algunos casos es un punto de preocupación, al menos desde mi punto de vista personal, porque son familias que estoy dejando en el limbo. Tienen más dinero de lo que yo los podría aceptar. Y no es blanco o negro, tiene flexibilidad. Hay una fórmula que toma en cuenta cuántas personas viven en la familia, etcétera. Pero a pesar de eso, hay un grupo de personas que no pueden venir a la escuela porque están muy por arriba de este estándar, pero al mismo tiempo no tendrían los medios para pagar otra preparatoria, como por ejemplo Central Catholic High School, que es la otra preparatoria en Lawrence. Estoy yendo hasta Londres. Su colegiatura son $13,000.
no se puede comparar con los $2,900 que nosotros compramos al año. Entonces, es un punto, hay mucho trabajo que hacer para dar la posibilidad de una educación católica a todos nuestros jóvenes. El tercer estándar es que las familias de la familia de los estudiantes juegan un papel importante en la vida de la escuela y de la comunidad local. Y esto es una de las razones por las que es un elemento de evangelización, porque las familias vienen a la escuela. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Somos una escuela pequeña, 290 hombres y mujeres. De estos 290, 89% son hispanos. Representan la situación demográfica de Lawrence. 3% son anglosajones, 2% son afroamericanos y 6% son otros, generalmente vietnamitas. La afiliación religiosa, la mayoría de nuestros estudiantes, 66% son católicos, cristianos no católicos son 28% y 6% son no cristianos. El porcentaje de estudiantes que van a la universidad, esta es información del reporte de la Red Preparatorias Cristo Rey del 2012. Notre Dame Cristo Rey, tuvimos el 100% de estudiantes que se registraron en la universidad, que fueron aceptados en la universidad, se registraron en la universidad. Hace un par de semanas tuvimos nuestra séptima graduación. 100% de los estudiantes de nuevo fueron aceptados a la universidad. De hecho, es una característica de la red de preparatorias. 100% son aceptados a la universidad. Y en este caso, nuevamente, ese 100% también se registró para la universidad. De esos 64 estudiantes, 7 fueron aceptados en universidades gratis. Georgetown University, Bridges College, St. John University y algunas más. Van a ir a la universidad de gratis. La gran mayoría de estos estudiantes son los primeros que se van a graduar de la universidad de su familia. Así que nada más por estas razones, es una obligación darles una educación católica a nuestros jóvenes. Nada más por eso, y ni siquiera he tocado en lo de evangelización, y voy a hacerlo brevemente. Las 3 razones por las que las escuelas católicas son un elemento muy valioso en la evangelización. Concientiza a los estudiantes sobre su religión y despierta su curiosidad. Aquí tengo que decirles que muchos de los estudiantes se enteran que son católicos cuando sus padres llenan la solicitud. Porque una de las preguntas que hacemos es el credo, cuál es su religión. Y muchos de ellos ni siquiera saben que son católicos. En ese momento se enteran. Otros toda la vida se han llamado católicos, pero dicen que no han sido bautizados. Así que la escuela, y hace esto, concientiza a los estudiantes porque sustituye la enseñanza que los padres no pueden proporcionar. Y por lo que hablaban el profesor Ospino cuando estaba haciendo su presentación, porque no tienen el conocimiento. Esa base de la pirámide no tienen el conocimiento. Son prácticas muy elementales, o algunos que lo tienen 2 o 3 trabajos para poner pan en la mesa, entonces no tienen el tiempo para ayudar a los estudiantes. Esas prácticas católicas diarias en la escuela son de gran ayuda, y el involucrar a los padres van a misa con los estudiantes en algunas ocasiones durante el año, en varias ocasiones durante el año. Las escuelas católicas también proporcionan los elementos para que los estudiantes comprendan lo que están estudiando. Proporcionan recursos de catequesis, literatura, recursos en internet, retiros y conocimiento de la Eucaristía. De todos estos, los retiros yo creo que son algo de lo más importante, porque de otra manera los estudiantes no tendrían manera de ir a un retiro, y podría darles miles de ejemplos. No tengo tanto tiempo para dar ejemplos, pero los retiros son una parte elemental en esta enseñanza. Cuentan con personal, ¿sí? Ministros de Eucaristía, el ministro de la escuela, campus minister, profesores de religión, religiosas, que les ayudan a aclarar las dudas. Es muy importante que los estudiantes tengan a quién preguntarle cuando comienzan a tener todas las preguntas.
Los estudiantes pueden compartir los recursos con su familia y generalmente lo hacen. Sucede mucho que las familias regresan a la iglesia. Las familias comienzan a ir a misa una vez que los estudiantes están en la escuela católica, porque ellos van a misa y lo comparten con su familia. Los estudiantes atienden educación religiosa y algo que nos sucede mucho en la escuela es que en la solicitud, y esto también sucede, le delegan toda la formación de los estudiantes a la escuela. Como nos pasó a muchos nosotros de pequeños, ¿verdad? Nuestros padres nos mandaban a la escuela y era responsabilidad de la escuela el educarnos. En la solicitud nos ponen, fue bautizado, pero necesito que ustedes lo confirmen, hagan la primera comunión, etc. Así que, y la escuela ayuda. Afortunadamente nosotros trabajamos en conjunto con una iglesia, Santa María de la Asunción, que ayuda a los estudiantes en este aspecto. La segunda es los estudiantes aprenden a defender su fe. Sucede mucho en Lawrence, hay muchas iglesias evangélicas que los padres han comenzado a ir a las iglesias evangélicas y cuando los estudiantes conocen su fe católica, la defienden. Hay un estudiante que él me decía, es que yo no quiero ir con ellos porque yo creo en la divina providencia y ellos no. De todo lo que pudo escoger, escogió la Santísima Trinidad. Yo quisiera ver cómo se los explica. ¿Cuál es la problemática actual? Para concluir, no hay escuelas católicas, las estamos cerrando. Sí, en Lawrence hay 1,067 estudiantes en el 8º grado, en Notre Dame Cristo Rey hay espacio solo para 100. Central Catholic, como les dije hace un momento, acepta 70 estudiantes de minoría y en ellos están incluidos los internacionales, los estudiantes que traen de China. Nosotros tenemos solo 7% de los estudiantes que vienen a nuestra escuela vienen de escuelas católicas, porque hay solo una escuela católica primaria en Lawrence, nada más una. Todas las demás se han cerrado. Lawrence Catholic Academy tiene 480 estudiantes, 51 de ellos hispanos, pero por ser la única escuela ahí la colegiatura es más alta que la nuestra, hay muchos de los padres ahí que no podemos aceptar. Bellicini gradúa cada año 14 estudiantes y Esperanza Academy 15, y es una escuela episcopal. Para finalizar, ¿podemos resolver este problema? ¿Y cuál es nuestro compromiso para hacerlo? ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Cómo lo hacemos? Si estamos seguros que las escuelas son un elemento más que valioso para la evangelización, ¿cómo abrimos más escuelas? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestros apostolados? Promoción, becas, ayuda a padres en el proceso de solicitud. Eso es algo súper importante. Los padres no saben cómo llenar una solicitud. Y yo no tengo la respuesta, el profesor Asprino no tiene la respuesta, el padre Manuel no tiene la respuesta, pero yo creo que si todos trabajamos juntos, podemos obtenerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Y creo que esto es un punto muy claro. Quedé curioso, ¿a dónde van la otra mitad de niños que no pueden ir a las escuelas a 9º grado? ¿Católico? No, dices que 370 van a Lawrence High, en la escuela pública, aproximadamente 170 van a como escuelas. 900, aproximadamente 900 van a Lawrence High School. 900, ok, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, ahora este es un punto bien interesante. Ahora, nuestro tercer panelista es Carmen Aguinaco, y Carmen, como les decía, viene desde Chicago. Carmen ha hecho muchas cosas en su vida, es parte de la Asociación Teresiana, que es un grupo al cual Pilar también pertenece, y trabaja con los claretianos. Si ustedes alguna vez han leído la revista US Catholic, la mitad del trabajo que hacen en esa revista lo hace Carmen, ahí donde la ven, ¿no? Ella es la jefa, ella es la que hace, ella publica también, coordina la publicación de una revista completamente en español para jóvenes latinos, especialmente promoviendo vocaciones y otros programas, llamada Oye. Y es bien interesante, ella es la persona encargada de ello, y aparte de eso, en sus tiempos libres, más o menos entre las 1 y las 4 de la mañana, ¿no? Entonces hace su trabajo como presidenta de la
del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano. Así que los dejo con Carmen. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Osman. El tiempo libre es exactamente de las 2 a las 3:30. Me alegro muchísimo de estar aquí y además Osman me había pedido que viniera sabiendo que soy de la misma tribu que María Pilar y de la misma tribu, comunidad laica que vive en el mundo, pero y de España, además, de los mismos sitios. Yo quiero hablarles un poco de NCCHM, del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano, porque me parece interesante la panorámica nacional. Pero antes de eso, por si acaso alguno de ustedes necesita alguna clave para entender a María Pilar y como un poco de conexión con lo que estaba diciendo la hermana Bárbara, pero conectado a escuelas públicas, les puedo contar una pequeña historia que data de 1911. San Pedro Poveda, en España, viendo que la educación católica estaba muy disminuida y muy atacada, tal como ahora, congrega un pequeño grupo de profesoras, de maestras laicas de escuela pública y les da 2 consignas. Bueno, les da muchas más, pero estas 2 son las claves. Una es, si ustedes van a la escuela y no pueden tener un crucifijo, sean ustedes el crucifijo viviente. Esa es una clave, para entender a María Pilar, digo, y para entendernos a nosotras. La otra es, unan fuerzas. Les dice, si los buenos se unieran, ¿cuánto bien podríamos hacer? Y eso me lleva ya al punto del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano. Es una historia preciosa que todos deberíamos conocer, con sus luces y sombras, y ahora mismo en un momento de quizá renovación, crecimiento, esperanza. Empieza en el año 1990, más o menos, después de los encuentros nacionales, cuando en la Iglesia los obispos habían tenido un comité ad hoc para hispanos y por alguna razón se disuelve. Entonces el pueblo y las congregaciones y los líderes que estaban entusiasmados con el movimiento de los encuentros, con la proyección evangélica hacia el pueblo hispano y el pueblo en marcha que empezaba a ponerse en marcha y a tener una voz en la Iglesia Católica en Estados Unidos, deciden asociarse en un Consejo Nacional que congrega a todas las organizaciones. Empiezan como unas 10 al principio, pero son principalmente congregaciones religiosas de hombres y mujeres, los sacerdotes hispanos que se agrupan en la organización llamada Padres, que ahora no existe Padres, pero existe ANSH, la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, que está teniendo una ramita, porque los colombianos crecen tanto, que está teniendo una ramita de sacerdotes colombianos que están comenzando. Empieza ANSH, las hermanas, que comenzaron también, después se deshicieron un poquito, pero ahora están otra vez reorganizándose. Y otros grupos pequeños en aquel momento, pero que están cobrando fuerza. Las casas publicadoras, por ejemplo, que en aquel momento no había demasiados recursos en español y la gente que estaba en las parroquias decía no tenemos recursos, no tenemos recursos. Empieza pues Sadlier a hacer materiales bilingües, Benziger, claretianos, en el año 90, ahí entré yo. Empezamos a hacer recursos bilingües para las parroquias, Benziger, RCL, claretianos, Sadlier, todas las Loyola Press. Ese es otro gran grupo.
que constituyen CCHM. Y otro gran grupo es el de institutos de formación, no solo formación catequética, religiosa, pero también la formación académica. Las universidades empiezan también a unirse y hay un grupo ya grande de universidades que tendrá el simposium la semana que viene en Loyola Marymount, que son Boston College, Loyola Marymount, Notre Dame, Barry University de Miami, alguna más, Mac. Comenzaron entonces también los centros de formación de líderes y formación en los distintos lugares del país. MAC empieza en San Antonio como Mexican American Cultural Center y ahora es Mexican American Catholic College, el único colegio católico bilingüe en Estados Unidos. Y el CEPI de Miami, de South Florida y todas las organizaciones del sur, de las diócesis del sur. Los equipos móviles de formación, toda esa vida que se generaba con muchísima fuerza, que a lo largo de los años, por distintas razones, ha perdido un poco de fuerza, no en los grupos, sino en el conjunto, de unir fuerzas. Somos muy comunitarios los hispanos, pero también somos muy territoriales. Entonces, es la herencia española, y lo puedo decir porque soy española y no me molesto, pero es el viva yo. O sea, los españoles decimos todos juntos, pero yo, viva yo, es el lema. Entonces, esa herencia se ha transmitido y a veces todavía nos cuesta caminar juntos. Pero está habiendo ahora un gran esfuerzo de pastoral de conjunto, de volver a caminar juntos. Y, por ejemplo, la Asociación Nacional de Directores del Ministerio Hispano, la Federación de Institutos Pastorales, la Red de Jóvenes y el Consejo Nacional del Ministerio Hispano estamos trabajando en mucha más estrecha colaboración y también con las universidades para ir apoyando los pasos que se dan. Por ejemplo, ahora está el simposium, después del simposium en CCHM y Nacadam y FIP y la red, todos juntos organizaremos el Raíces y Alas, que es el congreso que nos da identidad como organización. Como somos una umbrella, una sombrilla de organizaciones, cada cual tiene su ministerio, pero tenemos que trabajar todos juntos en algo. Entonces, lo que nos da identidad, nos da fuerza y nos da visibilidad es el Congreso Raíces y Alas, que tendremos en octubre en San Antonio. Y de ahí queremos apoyar y caminar junto con la Conferencia Episcopal hacia el 5º encuentro. Bueno, algunos dicen el 4º encuentro, otros dicen el 5º encuentro. Hubo 3 encuentros nacionales, ¿verdad? El 4º no fue un encuentro nacional de pastoral hispana, sino un encuentro de toda la Iglesia, en la que la Iglesia hispana, por primera vez en la historia, invitaba a todas las familias culturales de Estados Unidos. Algunos no quieren llamar a eso 4º encuentro, sino Encuentro 2000. Oficialmente es el 4º, pero ahora viene el 5º, esperamos, y vamos caminando hacia eso. En los congresos, en CCHM se ha identificado, ha hecho una reflexión de quiénes somos y para qué estamos aquí. Porque, claro, las organizaciones, cada cual tiene su identidad y nosotros no tenemos una identidad, nada más que una identidad conjunta. Entonces, nos hemos identificado como identificadores de necesidades y convocadores de eventos, como Raíces y Alas. En identificadores de necesidades, lo que hemos visto, y me alegro de ir detrás de la hermana Bárbara, porque la educación ha surgido como una cosa fuertísima. La educación católica sí,
pero pensamos también qué se hace con la cantidad enorme, primero, de maestros de escuela pública que son hispanos y que trabajan con niños hispanos. Y yo digo, vamos a llamar a Pedro Poveda de regreso a que diga a los maestros católicos: sean el crucifijo en las escuelas, sean ustedes el crucifijo ahí. Pero hay que atender a esos niños hispanos también. Si no se puede con palabras, sí con los gestos, y sí con los valores, y sí con la otra consigna. Su primer cuidado será poner a Dios en el corazón de sus alumnos. No podían hablar de Dios, pero sí podían poner a Dios en el corazón de los alumnos. Entonces, ese es uno de nuestros mayores objetivos ahora mismo: empezar a movilizar a maestros de escuelas públicas, trabajar con maestros de escuelas públicas, sin olvidar a los de escuelas católicas, sin olvidar el esfuerzo grande de colaboración también con la iniciativa de Notre Dame de llevar a más jóvenes, a más niños hispanos a escuelas católicas. Eso es importantísimo, pero también atender a la otra parte. Otra gran necesidad que identificamos, que no es tampoco un descubrimiento enorme, es lo de la inmigración, los asuntos de inmigración. Y en ese sentido estamos trabajando con algunas organizaciones y diócesis en promover recursos y formación de pastoral migratoria, migrantes trabajando con migrantes. Eso lo está haciendo la Arquidiócesis de Chicago, pero se está extendiendo a otras, y NCCHM está apoyando ese esfuerzo. Y la tercera cosa son una preocupación enorme de la que, gracias a Dios, todavía no se ha hablado aquí. Digo gracias a Dios para decir algo, porque si no, me lo han dicho todo ya. Es la de las vocaciones. Se nota que los muchachos hispanos no han sido invitados, en primer lugar, no han sido invitados a considerar una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa o al compromiso fuerte de liderazgo en la comunidad. Algunos no han sido invitados, otros no tienen recursos como para buscar esa formación, y otros son indocumentados. Entonces, el esfuerzo ahora, una de las preocupaciones es apoyar a la Conferencia Episcopal, que es una de sus prioridades, en esto, con la creación de recursos, como por ejemplo la revista Oye, no es porque la haga yo, pero sí, la revista Oye, que ayuda a esa reflexión, el ayudar a las asociaciones grandes a pensar y a concientizarse de la necesidad de incluir y de tener instancias en las que puedan invitar a jóvenes hispanos a considerar esto. Esto es a grandes rasgos, porque Osman me está haciendo señas y así que una cosita más. Uno de nuestros objetivos es también infiltrarnos en organizaciones tradicionalmente anglo, como la National Catholic Education Association, la National Association for Catechetical Leadership, National Catholic Family Life Ministers. Todas esas organizaciones, tratar de infiltrarnos de manera que se note la presencia hispana también ahí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y la verdad es que estas presentaciones nos ayudan a poner lo que es la catequesis, la evangelización hispana, en un contexto un poco más grande de lo que normalmente hacemos en las parroquias o en nuestras familias, en las comunidades, ¿no? Entonces, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Yo creo que ha sido una gran oportunidad para ver distintas perspectivas sobre lo que significa evangelizar, catequizar al pueblo hispano en los Estados Unidos, y en particular aquí en el estado de Massachusetts, ya que la gran mayoría estamos aquí.
Entonces, para continuar con nuestro programa, permítanme darle un aplauso nuevamente a los tres panelistas. Bien fuerte. Gracias, y la verdad que es bueno contar con líderes latinos de este calibre, que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a expandir los horizontes.